Aleluya. Vamos a entrar en la palabra del Señor, mis hermanos. Para eso yo le pido abra sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Se lo voy a poner bien fácil. Capítulo 1, versículo 1. Así de simple. Amén. Vamos a leer del 1 al 3. Ya si no encuentra Génesis, hermano, ya no sé qué necesita usted de verdad. ¿Cuál es el libro de Génesis, hermano? ¿Dónde está? ¿Es el primero? ¿Seguros? Les anuncio que el día de mañana, hermanos, tocaba iniciar con los estudios de capacitación, pero ustedes saben que siempre que hay un evento, les damos la oportunidad para que ustedes compartan con su familia, también tengan tiempo con su familia. El día de mañana, pues usted si quiere, si no trabaja y usted quiere programarlo con su familia, pues puede hacerlo. El día de mañana no vamos a estar aquí en el estudio de capacitación, amén. Entonces durante la semana les vamos a ir avisando. El próximo jueves, yo creo que el próximo jueves sí vamos a estar teniendo oración, amén. Seguimos con las oraciones, seguimos nosotros trabajando con lo que estamos haciendo, hermanos. El Señor, si no ve resultados, usted no se me entristezca, amén. Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es que a veces nosotros nos tornamos muy exigentes y queremos que en cuanto usted lo hace, Dios le dé resultados, pero Dios no trabaja así, hermanos, amén. A veces nosotros tenemos que trabajar mucho para que Dios nos dé resultados. A veces se tarda mucho para que Dios dé los resultados. No siempre es, usted no, fíjese, es como la semilla. Usted no tira la semilla y ya en 5 minutos ya le nació. No, es un proceso. Por eso, como el labrador, hay que tener paciencia. Amén. Pero la bendición viene, hermanos. De antemano lo que tenemos, la bendición que Dios nos ha dado y nos ha estado dando, es suficiente. Estamos bien, amén, estamos bien. ¿Para qué se preocupa? Amén. Entonces preparémonos porque la bendición se está gestando, amén. Se está reproduciendo, se está incubando. Amén. Ahí viene, hermanos, tranquilos, no pasa nada. No voltee a su lado y se desmoralice. No pasa nada, hermanos. Dios está en control. Dios está en control, hermanos. Y le voy a hablar un poquito de esto, hermanos. Dice Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Voy a leérselo de otra versión diferente, Nueva Versión Internacional, porque quiero el tema que voy a enfocar, lo voy a enfocar en esto que dice esta versión. Amén. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Digan todos: la tierra era un caos total. Diga una vez más: la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir, creó los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, tu presencia, tu palabra, el mensaje que va a ser dado, entregado hoy a tu pueblo. Señor, sabemos que esta palabra, como siempre, va alineada, Señor, a estos últimos tiempos que estamos viviendo. Señor, yo le pido la bendición, yo le pido que usted hable, que bendiga esta palabra que va a salir de mis labios. Señor, sé que tú la vas a respaldar, Señor, como siempre. Y esta palabra, Señor, va a hablar al corazón y a la vida de tus hijos, Señor. Padre, en medio del Señor, nosotros vamos a entender cosas, Señor, vamos a ver cosas, se van a manifestar cosas maravillosas, preciosas, Señor bendito. En el nombre de Jesús te pido que hables al corazón, a la vida. Trae una palabra de esperanza en esta hora. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Si usted ve a su alrededor y ve que faltan algunos hermanos, es porque estamos allá afuera le dice que el 4 de julio y tiempos de fiesta, pero estamos en tiempos de caos. Amén. Estamos en tiempos de caos. Voy a hablarle bajo el tema del caos. Diga: del caos al orden. Diga: yo voy del caos al orden.
Diga, Dios me lleva del caos al orden. Diga, Dios del caos sacará más bien orden. ¿Cuántos creen eso? Pues tiene poder. Amén. Así es que no importa qué tan mal vea la situación, allá afuera, aquí adentro, donde sea, no se preocupe, hermanos, hermanos. Dios está preparando algo ahí. No sé si se alcanzan a mirar la imagen. Por una parte el mundo está desordenado, pero lo sostiene una mano maligna, perversa. Pero por otro lado, usted ve a Dios diseñando, hermanos. Amén. Dios está diseñando por otro lado. Porque en lo que el enemigo piensa que tiene este mundo en caos, el orden, el orden se está diseñando en medio del caos. Cuando usted ve que todo es caos, no tema. Dios está trabajando con su plumón. Amén. Él está preparando con su plumón. Usted sabe que después de todo este caos, la gran tribulación, usted sabe que viene el orden milenial. Usted sabe que el mundo va a concluir sometiendo todas las cosas en orden. ¿Sabe eso? Porque Dios nunca jamás terminará este mundo en desorden. Así como Dios nunca principió el mundo en desorden, primero llenó el vacío que había, sometió las cosas en orden que estaban desordenadas y luego crió. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, era el Espíritu de Dios tomando el control. Cuando estamos en tiempos de caos, hay vacíos. En tiempos de caos no se produce, mis hermanos. Amén. La razón que hay vacío en caos es porque no se produce. Nosotros estamos trabajando en un tiempo de caos. Amén. Estamos evangelizando en un tiempo de caos. Estamos llevando la palabra en un tiempo de caos. Estamos intercediendo en tiempo de caos. Y por eso es que a veces miramos que a pesar de que estamos haciéndolo, no miramos el resultado, no miramos el fruto. Porque en tiempo de caos no se produce. Amén. En tiempo de caos no se ven los resultados. Pero no quiere decir que porque no se produce y no se ven los resultados, no quiere decir que algo se está gestando ahí. Dije, algo se está preparando ahí para manifestarse. No quiere decir que porque todo es caos y usted hace y no recibe fruto de lo que hace, no quiere decir que usted nunca va a ver el fruto de su trabajo. Tarde que temprano entrará el orden y la tierra se llenará de la gloria de Dios, se llenará de la bendición de Dios, se llenará del fruto de Dios y vendrá la recompensa a la iglesia del Señor. Tarde que temprano, iglesia. Yo me angustiaba un poquito por la falta de resultados del que estamos haciendo, de las oraciones, de las salidas masivas que hemos estado haciendo. Y me angustiaba un poco por eso. Y le decía, Señor, no veo resultados. Y el Señor hoy en esta palabra me dijo, porque en caos no se produce. Amén. Pero no quiere decir que porque estamos en caos no vamos a trabajar, solo porque no se produce. Amén. Escúcheme. Acuérdese que cuando el mundo está en caos, todas las cosas están en caos, Dios sigue trabajando. En lo que usted trabaja ahí abajo, en todo ese caos, arriba Dios está diseñando. Porque usted está haciendo tesoros en la tierra, no haga en el cielo, perdón, no en la tierra donde el hollín corrompe. Es ahí donde Dios está diseñando y Dios está preparando su recompensa, iglesia. En el caos no se produce. Dígale que está a tu lado, en el caos no se produce.
Sí, por eso cuando el Señor entra al escenario de este mundo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, pero miren la condición de la tierra antes de que Dios creara en el cielo y la tierra. Dice, la tierra estaba. A ver, entonces dice que Dios crió, pero antes de que Dios creara, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. La otra versión dice, la tierra era un caos total. Amén. Entonces estaba vacía la tierra. ¿Por qué estaba vacía? Porque había caos, había un vacío, había un desorden. Y en medio del desorden y en medio del caos no se produce. Entonces cuando el desorden y el caos, aleluya, están ahí, entonces Dios tiene que intervenir en medio de ese desorden y caos. Dios tiene que pararse. Su Espíritu Santo tiene que moverse por el medio de ese desorden y ese caos para sujetar todas las cosas. Amén. Para llenar todos los vacíos y para meter todas las cosas en orden. Entonces cuando el orden de Dios llega, entonces Dios puede crear y Dios puede producir. Cuando Dios sometió todas las cosas en orden, dice que Dios habló, y cuando Dios habló, todas las cosas entraron en orden. La luz entró donde la luz tenía que estar, las tinieblas estuvieron en el lugar que tenían que estar, fueron separadas, el orden del desorden fue separado, y entonces el Señor comenzó a crear a través del orden que Dios ya había establecido, y entonces se vio el fruto. Pero antes no había fruto, no había árboles, no había plantas, no había humanos sobre la tierra. Pero cuando Dios ordenó todas las cosas, Él creó con su palabra. Amén. Diga, Dios está creando. Aleluya. Diga, Dios está trabajando aún en medio del desorden. Sí. Dice, la Biblia solo en 4 capítulos no presenta no presenta caos o crisis. Oiga, hay solo 4 capítulos en la Biblia que no se presenta caos o crisis. De ahí el resto de todos los capítulos y todos los versículos y todos los libros de la Biblia muestran caos y muestran crisis. Pero hay 4 capítulos en la Biblia, 2 al principio y 2 al final, donde no se muestra caos y crisis. Amén. Entonces hay momentos específicos muy especiales donde no va a haber caos y no va a haber crisis. Se han suscitado 2 momentos en la historia de la humanidad. Se van a suscitar 2 momentos donde no hay caos y donde no hay crisis. Pero la condición debe llegar. Escúcheme, la condición debe llegar a un nivel o a una situación que se preste para poder brindar ese periodo de tiempo donde no hay caos y donde no hay crisis. Esto quiere decir que el hombre tiene más tiempo para estar en caos y en crisis que tiempo para estar en orden, por la desobediencia del hombre. Y uno de ellos es en Génesis 1:2. Oiga, esos son los 2 primeros capítulos, cuando todo era perfecto. Amén. En esos 2 capítulos ahí se muestra perfección. Y cuando hay perfección, no hay caos. Diga, cuando hay perfección, no hay caos. Entonces, ¿por qué en nosotros los hombres hay caos? Porque no hay perfecto aún ni uno solo en la tierra. Amén. Y eso provoca que nosotros siempre estamos en caos. Amén. Entonces, ¿cuándo se va a acabar ese caos que es el desorden y el vacío en la vida del hombre? ¿Cuándo se va a acabar en nosotros?
cuando nosotros, la iglesia, seamos arrebatados y que alcancemos el nivel de perfección, cuando esta carne imperfecta sea sacada, lo corruptible sea sacado de nosotros, y que seamos vestidos con unas vestiduras incorruptibles, entonces nosotros alcanzaremos la perfección. Y cuando alcancemos la perfección, vamos a alcanzar el orden de Dios, y el caos no va a tener parte ni va a tener suerte en nuestras vidas. Mientras tanto, usted como ser humano siempre va a tener una área de su vida que está experimentando caos. Algunos en el trabajo, otros en la casa, con la familia, otros en su vida espiritual, otros en su vida de ministerio, en toda cualquier área puede estar enfrentando hoy mismo caos. Amén. Vacío. ¿Por qué vino el caos a la tierra? ¿Quién exportó el caos al vacío, a la tierra? Satanás. Acuérdese, quien habitaba la tierra en aquel tiempo, antes de que el Señor creara todas las cosas, era Satanás. Tiempo antes Satanás había sido lanzado, dice que cayó como rayo a la tierra. Amén. Fue destituido del reino de Dios por la rebeldía y por la desobediencia. Entonces el caos, escúcheme, mientras el hombre está en perfección, el caos no tiene parte en el Edén, no tiene parte en este mundo. Cuando el Señor, mire, antes que el hombre fuera creado, que Dios creara todas las cosas, todo estaba en caos porque entró por medio de la rebelión y la caída de Satanás. El caos, el vacío habitaba. Pero cuando Dios viene, por eso cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Señor hace esa entrada maravillosa sobre la faz de las aguas, Él empieza, amados hermanos, a meter el orden, todo el caos, a sujetar el caos. El Señor comienza a separar lo malo de lo bueno, la luz de las tinieblas. El Señor empieza a hacer marcaciones sobre la tierra. Entonces Dios puede crear, amados hermanos, sobre una base de perfección. Cuando el Señor crea sobre una base de perfección, entonces Dios lo crea todo en orden, y todo está en orden. Por eso los dos primeros capítulos, amado, por eso los dos primeros capítulos que menciono aquí de Génesis 1 y 2, se habla del periodo de la perfección. El hombre estando en el huerto, disfrutando el huerto, sin todavía caer de la gracia de Dios, perfecto en el huerto. Orden, amados hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo el hombre cae en ese caos? Porque en la tierra estaba habitando el que provocaba el caos a través de la desobediencia y del desorden. Amén. Nuevamente, entonces Satanás viene, habla a Eva, y Eva ofrece a Eva el fruto. Luego Eva ofrece a su esposo, y el hombre cae en desorden, y a partir de ahí viene el caos. Y a partir de ahí el hombre comienza a tener una vida de caos. Amén. Entonces, en el caos no se produce. En el caos todo se deteriora. Por eso es que la humanidad está de continuo al caos, que es el mal. Amén. Entonces el hombre no se puede recuperar solo. El hombre no se puede restaurar solo. El hombre necesita del Dios todopoderoso, del Dios perfecto, para perfeccionar la vida humana y sacar al hombre del caos en que el hombre se encuentra. Diga: del caos al orden. Diga: nosotros vamos del caos al orden. Ya mencioné los dos primeros capítulos donde se habla de perfección. Los dos primeros capítulos donde no hay caos, no hay desorden, no hay crisis. Pero para que el hombre pudiera disfrutar esta condición, Dios tuvo que someter todas las cosas en orden. Amén. Para que el hombre pueda disfrutar esa condición. ¿Sabe el hombre dónde va a disfrutar la condición de perfección? Cuando Dios someta todas las cosas bajo sus pies. Estamos hablando en el periodo de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor venga y someta todas las cosas, que pare en el monte de los olivos, el monte sea partido, Él ponga su pie en el monte de los olivos y va a someter todas las cosas bajo sus pies. Entonces, amados hermanos, comenzará un periodo milenial donde habrá perfección. Todo será perfecto como
al principio, ahí ya no va a haber caos. Ahí vamos a vivir el periodo de orden delante del Señor. Los otros dos capítulos se encuentran en Apocalipsis, que es el capítulo 21 y el capítulo 22, el final del libro. Amén. Casi en la conclusión del libro, cuando todo volverá a estar en lo que le acabo de mencionar, en orden, que es el periodo milenial de Cristo. Entonces, los únicos dos periodos de tiempo donde se disfruta el periodo donde no hay caos y no hay desorden es Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Es donde solo el periodo de tiempo donde se disfruta, donde no hay orden, donde no hay caos. Amén. Entonces, el plan de Dios desde que entró el caos al corazón del hombre, a la vida del hombre, a este mundo, el plan de Dios ha sido regresar al hombre a ese estado de perfección, a ese estado de volver a estar en orden. Aleluya, es el trabajo de Dios y Dios lo está haciendo. Dios lleva a su iglesia a un estado de orden sobrenatural, un orden especial, un orden donde nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor, disfrutando, aleluya, de ese orden de Dios, disfrutando del fruto, de las bendiciones, del maná, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que usted no cosechó en este mundo, lo que usted no recibió aquí en la tierra por sus esfuerzos, usted lo recibirá delante de la presencia del Señor, amado hermano. Así es que nosotros debemos de aprender a celebrar aunque haya caos. Nuestro hermano Valdo hizo una pregunta cuando comenzó y dijo: ¿usted alaba a Dios, usted adora a Dios solo cuando todo está bien, cuando hay salud? ¿Usted adora a Dios también cuando hay enfermedad y cuando hay problemas? ¿Cuándo adora a Dios? A Dios se le adora en tiempo de orden, de paz, de bendición, pero también se le adora en tiempo de caos. Con Dios se trabaja cuando hay caos y con Dios se trabaja también cuando hay orden, iglesia. Jesús mismo dice: mi Padre hasta el día de hoy está trabajando y yo trabajo también. En la tierra ha habido caos y ha habido periodos de orden, pero Dios sigue trabajando. Dígale a su hermano: aunque veas caos, Dios todavía está trabajando. Aunque todas las cosas se vean que se desmoronan a tu alrededor, Dios todavía está trabajando, iglesia. Sí. Caos podría ser una buena palabra para descubrir el momento que está viviendo el mundo hoy. Verdaderamente hoy, en este tiempo, no hay duda que estamos viviendo un periodo de caos. Dije, estamos en un tiempo de caos, iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia en este periodo de caos? Seguir haciendo la obra del Señor, seguir adorando a Dios, seguir glorificando a Dios, seguir sirviendo a Dios. Si no vienen frutos, como quiera vamos a seguir. Si no vemos que la mano de Dios se mueve frente a nosotros, como quiera vamos a seguir. Si el caos sigue ahí presente, como quiera, diga como quiera, nosotros vamos a seguir. Sí, esa es la enseñanza que debemos de tener la iglesia. Caos podría ser una buena palabra para el tiempo que estamos viviendo. Algunos lo llaman crisis mundial o sin precedentes. Así lo están llamando allá afuera las noticias. Amén. Estamos en una crisis mundial, estamos en una crisis sin precedentes. Así lo llaman allá afuera. Pero nosotros decimos: estamos en un tiempo de caos, pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra. Dije, pero el Espíritu de Dios todavía se sigue moviendo sobre la faz de la iglesia. El Espíritu de Dios todavía se sigue moviendo. Y si el Espíritu se sigue moviendo, esto quiere decir que las cosas están siendo sometidas en control. Dije, las cosas están siendo sometidas a orden. Las cosas se están alineando. Dije, las cosas se están alineando. Ay, Dios mío. Esto
es como cuando se empieza a construir una edificación. Ahí enfrente de mi, cerca de mi casa, están construyendo una colonia de casas. Y empezaron con un revolteadero de tierra, vuelta y vuelta a la tierra, un aterradero por todas partes, los carros todos aterrados, aventaban agua y pasaban, y tierra para acá y tierra para allá y tierra para más allá y tierra más arriba y tierra más abajo, tierra por tierra, y donde quiera había tierra. Y había un caos, había una revolver de tierra, amén. Pero después, ahora ya se mira parejito, ya se ve apretadita esa tierra. Yo solía caminar por ahí. Ahora no puedo porque están construyendo, pero ahora ya se mira, ya van empezando a poner las paredes que van a dividir la colonia, amén. Y al rato van a empezar a aparecer los cimientos, el cemento, la plomería, el cemento, el fundamento. Al rato van a poner las paredes y al rato va a ser una colonia y se van a meter todas esas cosas, los jardincitos, van a empezar los jardines, las fuentes, el gravo, va a empezar, todo eso va a ver en orden, bonito. Pero todo comenzó con un caos. El orden que viene tiene que iniciar con un caos. Dios tiene que someter todas las cosas a juicio, a caos, para traer el orden. Mire, lo que Dios realmente está interesado en recuperar es el orden. El orden. Amén. Lo primero que Dios hizo cuando entró a la tierra, Dios entró a la tierra, el orden entró a la tierra, y lo primero que hizo, vamos a separar orden de caos. Caos, tú vas a tener tu lugar allá. Orden, tú vas a tener tu lugar acá. Pero el caos se mezcló con el orden nuevamente por la desobediencia del hombre. Y de a partir de ahí el caos no ha sido puesto en su lugar, y el orden todavía no ha sido puesto en su lugar. Pero viene el día donde la iglesia, el orden va a ser puesto en su lugar. El periodo del milenio, todas las cosas van a ser sometidas bajo sus pies, y Dios va a establecer el orden milenial en aquel tiempo, mi amado hermano, y le va a poner un orden de restricción al caos, y el caos va a desaparecer de la faz de la tierra, y todo lo que se va a estar viviendo en el periodo del milenio va a ser tiempo de orden. ¿Quién triunfa al final, hermanos? El orden. El orden. Todos los que ahorita hay una guerra civil no de armas, pero una guerra civil de palabras, de conceptos, de opiniones. Sí. En esa ley que se está disputando, se está peleando. Unos que aprueban el aborto, otros que están en contra del aborto. Hay una guerra, hay un pleito, hay un caos. Sí. Y parece de repente como los que provocan la aprobación de eso, los que provocan lo ilegal, parece como que ganan. Hay veces como que parece que el caos, el desorden, las leyes perversas, parece que van a ganar, parece que van a triunfar sobre la tierra. El diablo va a venir imponiendo leyes, reglas, ordenanzas, mandamientos, y parece que Satanás, el anticristo, gana de repente. Pero un día viene el Señor y le quita su trono, le quita su reino, lo hace caer a tierra, lo encadena junto con sus demonios, aleluya, lo ata por 1000 años. Porque Dios dice: mientras yo establezco este orden firme, tu caos no te vas a desatar, tu demonio no te vas a desatar. Y cuando yo te desate, solo te voy a desatar para llevarte al lago de fuego, para llevarte al infierno. Pero tú ahora no te me desatas, porque tú me provocaste desorden en el principio, caos en el principio, y ya no más, porque el orden, aleluya, la verdad va a triunfar al final de cuentas. Ah, Dios mío. Y todos los que están del lado del orden tendrán su victoria, y todos los que están del lado del desorden también tendrán su juicio. Sencillo así. Dice: este mundo y todo lo que hay en él constantemente tiende hacia el caos. Y el Señor se dio cuenta. Yo le cité hace un momento lo que dice en Génesis, en los tiempos de Noé, que el hombre estaba inclinado de continuo a hacer el mal. Amén. Por eso es que el caos siempre va a surgir sobre la tierra.
De una forma o de otra forma va a surgir el caos. Ahorita el caos vino por medio de esa guerra que se empezó en Ucrania. Amén. Ese caos está trayendo recesión, ese caos está trayendo carestía, ese caos está trayendo tantas cosas sobre la humanidad, amados hermanos, y está sometiendo naciones, está sometiendo países, está sometiendo, hermanos, personas, familias, gobiernos, los está sometiendo al caos. El diablo siempre va a buscar hacer algo ilegal, algo indebido, algo, aleluya, desordenado, para provocar un caos. Porque es a través del desorden que Satanás provoca caos. Sí, dice, en los primeros momentos que Dios creó el mundo, estaba sin orden y vacío. Amén. Dios encontró este mundo sin orden, o en otras palabras, desordenado y vacío. Y Dios no se conformó. Dios no se va a conformar al desorden y no se va a conformar al vacío. Amén. Dios va a cambiar ese vacío y ese desorden en orden, porque ese es el plan de Él. Dios no va a dejar este mundo desordenado y Dios no va a dejar este mundo vacío. Por eso dice que el cielo, la tierra pasará. Amén. No va a quedar secuela de este mundo, no va a quedar secuela de esta tierra, no va a quedar secuela del vacío, no va a quedar secuela del desorden. Va a pasar. Pero dice, pero mi palabra, ¿cuál es la palabra? La palabra que Dios empezó a desatar al principio para someter todas las cosas en orden, que es la misma palabra que Dios sigue hablando. Esa palabra va a permanecer para siempre. Y si la palabra permanece para siempre, siempre la palabra va a estar ahí donde haya un desorden y donde haya un vacío, para someterla al orden de Dios. Iglesia, ¿sí está entendiendo? Dice, está claro que lo que había allí estaba incompleto, sin forma. Sí. Y Dios es especialista en llegar a lo incompleto y llegar a donde no hay forma. Dios es especialista. Amén. Dios es especialista donde llegar donde no hay nada, donde todo está vacío, y darle forma y llenarlo. Dios es especialista. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque Dios nos va a librar de este caos que se está viviendo. Dije, nosotros no seremos víctimas de este caos. Nosotros, aleluya, escúcheme, no perderemos el fruto que deberíamos haber cosechado en medio de este caos. Dios nos va a retribuir y Dios nos va a recompensar todo el fruto de los esfuerzos, de los desgastes. Yo le decía aquí al Señor el lunes pasado, Señor, hemos estado aquí orando ya por semanas, hemos estado trabajando y no he visto resultados, Señor. Y yo oí una voz que me dijo, es que no los has querido ver los resultados. Pero yo le he estado dando resultados terrenales a mi iglesia, dijo el Señor. Hay muchos de mi iglesia que en estos tiempos han recibido las mejores oportunidades. Algunos le están dando los mejores trabajos, algunos están saliendo de sus deudas, algunos están pagando sus casas, algunos están comprando casas y tienen años que aquí no habían comprado casas. En medio del caos, yo les estoy mostrando que yo también les puedo producir. Hay poder en el nombre del Señor. Y sabe una cosa, el Señor me dejó callado, porque hay veces pensamos que Dios no está haciendo nada. A veces pensamos que Dios no está dando resultados, y quizás no lo miramos porque lo que está pasando no es un fruto que esperamos recibir, pero sí es una recompensa de tu trabajo y de tu esfuerzo. Sí, todo obrero es digno de su salario. Y yo te he dicho, cada vez que tú te pones a trabajar en Dios, Dios te va a beneficiar a ti. Dios te va a recompensar a ti. Y dice que Él no se queda con nada. Si usted trabaja para Dios, Dios se encarga de su sustento, de sus bendiciones. Amén.
Pero si el propósito del trabajo aquí es ganar almas y no hemos visto las almas, es porque Dios dice: yo el fruto ahorita no lo voy a dar en tiempo de caos. Pero no quiere decir que tus esfuerzos y su trabajo, si tus esfuerzos y tu trabajo ha sido recompensado en este tiempo, esto quiere decir que yo estoy agradado del trabajo que estás haciendo para mi reino. Pero no es el tiempo que yo dé el fruto. Todo esto tiene un tiempo. Cuando yo termine con el caos, entonces yo voy a dar el fruto de la recompensa. Yo no voy a producir en medio del caos, porque en medio del caos, aleluya, aquello, aleluya, se penetra en desorden, aquello se contamina, se contagia. Primero yo voy a someter las cosas en orden, voy a someter la iglesia en orden, voy a meter los principios de la iglesia en orden, voy a meter, ay Dios mío, aleluya, y entonces yo voy a traer el fruto. Yo le hablé a usted el viernes pasado, aleluya, cuando le estaba hablando a usted el mensaje, le estaba diciendo que Dios está metiendo a la iglesia en un periodo, en un proceso de reformación, en un proceso de orden, en un proceso de juicio, donde Dios, aleluya, está separando. Le dije el miércoles, lo precioso de lo vil, está separando el trigo de la cizaña. Dios está sacando el orden del desorden. ¿Para qué? Para Dios poder dar su fruto. Los árboles frutales no vinieron, los árboles, las plantas, los animales, todo aquello que se produjo no vino, aleluya, cuando estaba el desorden. Vino cuando Dios sometió todas las cosas en orden. El hombre no vino al huerto mientras todas las cosas estaban en desorden. El hombre vino al huerto cuando todo estaba en orden. Pues la cosecha que estamos esperando es cuando Dios termine el proceso de someter la iglesia en orden. Entonces va a haber las almas, porque las almas tienen que llegar a un lugar seguro. Imagínense que Dios haya hecho a Adán y Eva en medio del vacío, en medio del desorden. No hubiera tenido esa oportunidad de esos 2 capítulos, de ese periodo de tiempo, disfrutar un tiempo de inocencia, de perfección. Entonces diga al que está solo: Dios quiere traer orden para producir. El fruto que viene del reino de Dios, la recompensa, que son las almas, el crecimiento de los dones espirituales, el crecimiento de los ministerios, el fruto que estamos reclamando, la cosecha que estamos reclamando para esta iglesia, esa viene cuando Dios meta todas las cosas en orden. En orden. Cuando nosotros sepamos valorar el fruto del Señor, porque es el fruto de Dios. Dije, ese es el fruto de Dios. Nosotros estamos peleando por las almas que son del Señor, que le pertenecen al Señor. Estamos peleando por ellas. La recompensa suya usted ya la tiene, hermano. El hecho de que usted pueda todavía estar pagando su casa es recompensa de Dios. En California mucha gente la están desalojando de sus casas porque desde que empezó la pandemia había una orden que los dueños no podían correr a los inquilinos, a los renteros. Pero ya se venció esa ley. Ahora mucha gente está siendo sacada de sus casas. En Miami la gente está siendo sacada de sus casas. En las grandes ciudades la gente está siendo despojada de sus casas, están perdiendo sus propiedades. Usted y yo todavía podemos vivir en casa. Todavía puede pagar hasta el día de hoy. Le testifico algo, que en este tiempo los diezmos y las ofrendas han incrementado. No han bajado, han incrementado. En estos meses he hecho más depósitos al tesoro que tenemos de la iglesia que en otros meses anteriores. Y esto es señal que Dios está recompensando. Si Dios no da el fruto hoy de la cosecha de almas, si no lo da hoy, si Dios quiere que el caos primero pase y someter todas las cosas en orden, usted no se aflija por eso. Usted tiene su recompensa personal. Hay gente que me han dicho en estos tiempos: pastor, en estos días me van a entregar la casa para que para que vaya a orar por ella. Ya en estos próximos días, en estos días de este mes, pronto vamos a ir a firmar
aleluya, el contrato del refinanciamiento, donde nos van a refinanciar ya la iglesia, y ya va a estar todo arreglado para hasta que acabemos de pagarla. Aleluya. Damos gracias a Dios. Esta semana pasada yo recibí el título de mi casa ya. Gloria a Dios. Estamos siendo recompensados. ¿Y sabe para qué Dios lo hace? Para que tú sigas motivado y que tú sigas haciéndolo, y que tú mires que en medio del caos Dios todavía se está moviendo. En medio del caos Dios está sometiendo cosas en orden para bendecirte a ti. Para bendecirte a ti. Hay gente que hace unos meses llegó de su país y ahorita tiene un trabajo mucho mejor que muchos que tienen muchos años en este país. Sí, porque Dios, aún en medio del desorden, en medio del caos, Dios todavía sigue recompensando. Dije, Dios todavía sigue recompensando. Aleluya. La nación de Israel estaba en caos, estaba en problemas, iba en el desierto, pero Dios todavía los estaba sustentando. El maná caía, el agua brotaba de la peña, las tórtolas venían y se estacionaban en el lugar donde ellos estaban. Ellos solamente agarraban la carne de ellas. Diga, Dios todavía me está sustentando. No es por el trabajo que tienes, no es tu trabajo. Muchos que tenían un trabajo mejor que tú ya lo perdieron. Muchos que tenían más garantías, más años en ese trabajo, ya lo perdieron. Muchos profesionales ya perdieron sus trabajos. Tu trabajo, aleluya, que tú tienes es una bendición y una recompensa de Dios. Dios usa esa fuente. Dije, Dios usa esa fuente en medio del desierto para que te dé agua. Dios usa esa nube para que te dé sombra. Dios usa y Dios bendice en medio del caos. Diga, en medio del caos Dios todavía me está bendiciendo. Usted mirará la mano de Dios, iglesia. Dije, usted mirará la mano de Dios. Dice, conforme Dios empezó a avanzar en su semana de creación, Él produjo orden de ese desorden inicial. Cada momento que que Dios avanzaba, el orden se introducía en el caos y en el desorden. Cada vez que Dios avanzaba en su proyecto, el orden y el caos desaparecía. Y cada vez que Dios soltaba una palabra, orden y caos desaparecía. Cada vez que Dios, aleluya, daba una palabra, aleluya, el orden y el caos desaparecía. El desorden y el caos desaparecía. Cada vez que el Señor avanzaba. Y cada vez que Él avanzaba, Él organizó. Escúcheme, Él avanzando empezó a organizar, a formar y llenó. Dios organizó, formó y llenó. Dios organizó, formó, hizo y llenó. Amén. Porque cuando Dios empieza a avanzar, Dios empieza a organizar. Dije, cuando Dios empieza a avanzar, Dios está avanzando ahora, hermanos. Dije, Dios está avanzando ahora. Usted va a ver la mano de Dios, aleluya, más manifiesta. Entre más entremos al caos, más se va a manifestar la mano de Dios. Dije, más va a ver la mano de Dios diseñando, pintando, grabando, marcando, señalando. La mano de Dios, aleluya. Dije, la mano de Dios va a estar estableciendo marcadores para cuando usted y yo pasemos por ese lugar donde existía el caos. Usted va a ver señal de Dios. Dije, usted va a ver señal de Dios, aleluya. Usted va a ver, aleluya, que Dios diseñó, Dios puso algo lo estableció como señal para que usted pudiera confiar en el Dios que usted sirve. La historia de la creación nos ofrece una perspectiva de cómo le gusta trabajar a Dios. A veces no entendemos a Dios porque no entendemos cómo Él trabaja. Imagínense que Dios, para hacer algo especial, escogió un lugar que estaba sometido al caos, al vacío y al desorden. Oiga, dije, imagínense que para Dios diseñar un mundo ordenado, entró a un lugar desordenado. Oiga, Dios es un Dios de reto.
Él es un Dios de desafío. Sí. Imagínense que el Señor, para manifestar su salvación, entró a un mundo lleno de pecado, inundado de pecado, para Dios manifestar su salvación. ¿Por qué Dios hace eso? Porque esa es la naturaleza de Dios. Para Dios, aleluya, manifestar quién es Él en realidad. Imagínense un Dios estableciendo orden en medio del orden. Es como los predicadores que a veces queremos amonestar de acá o predicamos de acá a los hermanos que ya están convertidos. Les hablamos arrepentimiento a los que ya están convertidos. Sí. ¿Qué hace de diferencia? Pero cuando usted le habla a un inconverso, cuando usted amonesta a un mundano, cuando usted reprende a un incircunciso y ese incircunciso se convierte, esa es la obra de Dios. Dije, esa es la manifestación del poder de Dios en su ministerio. Hay gente que se cree grande predicando detrás de los púlpitos. Créase grande cuando usted le hable a los que están allá afuera y se conviertan. Porque ese es el poder de Dios tomando control de su vida. Es el poder de Dios. Ese es el Dios verdadero haciendo el milagro. Dije, ese es el Dios verdadero, iglesia, haciendo el milagro. Cuando, aleluya, el Señor viene, Él no busca las cosas ordenadas para establecer un orden. Él busca a las personas, la gente, los lugares, las naciones más desordenadas para Él entrar y ejecutar su orden. Porque Dios, aleluya, esa es su esencia, esa es su naturaleza. Dios es un Dios de reto y desafío. Dios es un Dios de imposibles. Usted no se maraville y no se gloríe cuando le sucedan cosas posibles. Maravíllese y gloríese cuando lo imposible se haga posible delante de sus ojos. Glorifica a Dios. Hay gente que se va a maravillar en la iglesia porque miró a un montón de gente aquí alabando a Dios y hablando. Oiga, eso es lo que vemos todos los días. Maravíllese y glorifica a Dios cuando vea a un hermano que no alababa a Dios, que empieza a alabar a Dios. Uno que no hablaba en lenguas, que empieza a hablar en lenguas. Una visita que viene, que acepta al Señor Jesucristo en su corazón. Maravíllese cuando eso sucede. Un montón de gente maravillada porque todos andamos brincando y saltando tanto y tan bonito. Ay, qué satisfecho, güey, porque pasaron cosas tan bonitas. Oiga, Dios quiere manifestarse. Aprende a ver las verdaderas manifestaciones de Dios cuando en imposible Dios hace las cosas posibles. Ese es el verdadero Dios moviéndose en medio del caos. Dios va a buscar un caos para manifestarse. Dije, Dios va a buscar un caos para manifestarse. Dios está buscando el caos de tu casa, el caos de tu familia, el caos de tu hogar, el caos de tu ministerio, el caos de tu trabajo, el caos, tu caos. Dios está buscando tu caos para entrar en acción y manifestarse, y que usted vea el caos, aleluya, que se convierte en un orden. En Génesis 1:2 dice que la tierra era un caos, estaba desordenada, estaba vacía. Dice, las dos palabras hebreas utilizadas aquí son tohu, bohu, una expresión bíblica para referirse a todo lo que era un desorden. Todo lo que había en la tierra era un desorden total. Y ahí Dios entró a la escena. No importa qué tan desordenada esté tu vida hoy. No importa qué tan desordenada esté tu situación hoy. Hoy puede ser la entrada del Espíritu Santo de Dios, y el Señor puede pasar sobre tu situación. El Señor puede pasar por encima de tu caos. El Señor puede pasar por encima de tu vacío. El Señor puede pasar por encima de tu desorden y cambiarlo todo con una palabra. Esta palabra que se está dando hoy, aleluya, Dios la puede utilizar para que el caos desaparezca de tu vida. Pero usted tiene que creerle a Dios.
Dije, usted tiene que creerle al Dios verdadero. Usted tiene que dejar de intentarlo. Usted tiene que entenderle a Dios que Él se mueve de esa manera. El hombre, cuando ve que todo es un caos, dice, ya se me echó a perder. Pero Dios, cuando ve un caos, dice, ese es material crudo para yo hacerlo todo de nuevo y comenzarlo otra vez, iniciarlo. Ay, Dios mío, y someter, ay, Dios mío, todas las cosas en orden. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vea yo el caos? No importa. No afiance su confianza en cómo lo ve. No ponga su estado de ánimo en cómo lo ve el caos. Confíe que Dios está diciendo, este es un buen terreno para yo manifestar mi gloria. Este es un buen terreno para yo hacer un comienzo, hacerlo de nuevo. Vamos, vamos, amados hermanos. Dios quiere que pongas tu pie en el nivel de la revelación ahora. Diga, Dios quiere, mira, vienen cosas. Hay tanto caos que las cosas nosotros solo las vamos a entender por revelación o por parábola del Señor en nuestras vidas. Hay cosas que Dios no va a anunciar para el mundo, pero hay cosas que Dios sí quiere anunciar para su iglesia. Y Dios le está diciendo a su iglesia, este mundo, a pesar del caos que representa, yo tengo para ti salida, yo tengo para ti salvación. Yo estoy separando las tinieblas de la luz ahora para manifestar en medio de mi luz, aleluya, la gloria sobre ti. Sí, dice, el orden de Dios viene luego de un caos. No va a venir antes. Dije, no va a venir antes de un caos. Dios no se mueve así. Dios no le va a dar salvación a quien ya tiene salvación. Por eso los ángeles no tienen salvación. Dios le va a dar salvación a aquellos que no tienen posibilidades de salvación. Ese es Dios trayendo un orden después de un caos. Empiécese a preparar. Si usted está experimentando un desorden, un caos, un vacío, empiécese a preparar, porque Dios enseguida va a traer orden. Dije, va a traer orden. No importa cómo sea, que Él traiga el orden. Mire, si usted le empieza a orar a Dios y le dice, Señor, trae orden a mi casa, trae orden al ministerio, no le dé los parámetros, no le dé las formas, no le dé los diseños, como usted quiere que Dios lo haga, porque Dios no va a responder a eso. Hay cosas que Dios tiene que separar. Hay cosas que Dios tiene que cortar. Hay cosas que Dios tiene que someter a juicio. Hay muchas formas que Dios tiene que llevar a proceso para someter las cosas a orden. Pero si usted confía en un Dios que puede operar en medio del desorden y establecer orden ahí, solo siga confiando en Él. No se pregunte, ni le diga, ni le dé opinión cómo quiere que Él lo haga. Solo dígale, yo confío que tú eres un Dios que establece orden en medio del desorden. Lo que Él tenga que hacer va a ser en la voluntad de Él. Si realmente usted quiere un orden que entre a su casa, a su vida, a su ministerio, a su familia, a su trabajo, donde quiera que usted esté enfrentando el caos, empiece a decirle al Señor, Señor, somete todas las cosas al orden, a tu voluntad, a tu voluntad. No le haga una rogativa como usted quiere que Dios lo haga exactamente. Dice, Señor, si tú me pides que lo hagas, no quiero tu opinión. Solo pídemelo, sin temor, sin miedo. Solo pídemelo confiando. ¿Me están escuchando? Confiando en mí, dice el Señor.
No lo negocies tú. No trates de hacerlo tú, porque tú mismo padeces de caos. Y el caos no puede someter las cosas al orden. Es el Dios de orden que somete las cosas a orden. En otras palabras, no son hombres sometiendo a hombres, es Dios sometiendo a los hombres al orden establecido de Él. Dice, el caos aparece cuando se violan las leyes, los mandamientos de Dios. Ahí aparece caos. Desde el momento que Adán y Eva violaron el mandamiento de Dios en el Edén, apareció el caos en sus vidas. Vino caos a sus familias. Esparcieron el caos por todo el mundo. Y el hombre se hizo un reproductor de caos. De caos. Porque desobedecer las leyes y los mandamientos de Dios produce caos. Hay gente que entra en caos. Hay gente que hoy está viviendo en caos porque ha desobedecido los mandamientos y la ley de Dios. Su vida espiritual está en un caos. Hay caos. El caos surge de la rebelión de Satanás. De ahí surge. La razón que el segundo Adán, Cristo, tuvo que venir es, amados hermanos, para volver a regresar a recoger todas las cosas a su estado original en que se encontraban. Solo es el mismo Dios de orden que puede someter todas las cosas. El caos surge de la rebelión de Satanás. Caos total. Abismo significa sin ley, sin forma, nada de vida, oscuridad total. Eso es caos. Caos. Una vez más, sin ley, sin forma, nada de vida, oscuridad total. Ese es caos. Ese es caos. Caos significa desorden, descontrol. Eso significa caos. Si hay cosas que están en desorden y cosas que están en descontrol, no hay duda que esa es la señal que hay caos. Todo lo que está desordenado y descontrolado, hay caos. Este gobierno desordenado y descontrolado ha traído caos a la nación. Las familias desordenadas, descontroladas, han traído caos a las naciones. Las iglesias desordenadas y descontroladas han traído confusión a la iglesia. Donde se produce el desorden, donde se produce, aleluya, la desobediencia, la rebelión, hay caos, se manifiesta el caos. Sí. Existe una contradicción divina que necesitamos entender. El orden de Dios siempre está presidiendo por el caos. Oiga, el orden de Dios siempre está presidido por el caos. Si usted quiere ver orden de Dios, si usted quiere que el orden de Dios se manifieste, primero vamos a ver el caos. Y ahorita las iglesias están entrando en caos. En caos. Y más que se va a ir presionando. Ya van empezando las persecuciones a la iglesia. La iglesia va a llegar el tiempo donde va a estar en caos. Sí. Existe una contradicción divina que necesitamos entender. El orden de Dios siempre está presidido por el caos. ¿Sabe dónde se estableció la iglesia del Señor? En medio del caos. ¿Sabe dónde se va a establecer la iglesia del Señor en este tiempo? En medio del caos. Caos. Porque caos es la mejor oportunidad para establecer orden. Sí. Yo como pastor se lo puedo referenciar. A veces enfrentamos caos dentro de la iglesia y es ahí donde hay que ejecutar orden, ley, lo establecido. Y asegúrese que eso sea inconmovible para que sea de Dios. Si yo soy flexible a la manipulación, si yo soy flexible a la relación, si yo soy flexible a la influencia, soy inflexible al orden de Dios. Si soy flexible al hombre,
Soy inflexible al orden de Dios. Yo tengo que, escúcheme, yo tengo que ser firme en el orden que Dios ha establecido. Aleluya. Escúcheme, para que el desorden sea inflexible en la iglesia. Para que el orden, el caos no prospere dentro de la iglesia. ¿Se fija? Entonces tengo que mantenerme firme en el orden establecido, para que al fin de cuentas el orden pueda triunfar sobre el caos y el desorden y la desobediencia. Sí. A veces tengo que dejar de ser muy humanitario. Tengo que dejar de ser muy amoroso. Tengo que dejar de ser muy complementario. Tengo que pararme firme y ejecutar la ley de Dios. ¿Para qué? Para que al final el orden triunfe dentro de la casa. Sí, tenemos que estar firmes en eso. Y la mayor parte de las veces eso trae pérdidas a la casa. La razón que el huerto se quedó vacío, ¿sabe por qué? Porque el hombre contaba con un libre albedrío. Aleluya. El hombre tenía la opción de obedecer y tenía la opción de no hacerlo. Ese es el problema que estamos enfrentando el día de hoy. Cuando se aplica la ley, el mandamiento de Dios, el orden de Dios, la gente tiene opción de obedecerlo o no obedecerlo, de quedarse o de irse. Pero quiero decirle que si el hombre es movible, quiero decirle que la palabra de Dios debe de ser inconmovible, mi amado hermano. Tiene que seguir firme en esta iglesia la palabra de Dios. De verdad. ¿Usted cree que a Dios no le dolió ver el huerto vacío? Pero fue la voluntad del hombre. Usted cree que como pastor no me duele ver la iglesia vacía, pero es la voluntad de ellos. Hay un orden, iglesia. Hay un orden que debemos de establecer en medio del caos. Imagínese que Dios haga todas las cosas en medio del vacío y del desorden y de las tinieblas. Imagínese si así hubo riesgos. Siempre que Dios restaura el orden, algo están haciendo del caos. Mis hermanos, ánimo. El huerto se quedó vacío, pero lo va a llenar en el milenio. Al final el orden va a triunfar. La iglesia está vacía, pero al final se va a llenar, porque el orden siempre triunfa. Si Dios trata de llenar en medio del vacío, en medio del caos y en medio del desorden, eso nunca se ordena y eso nunca se llena. Si nosotros tratamos, escúcheme mi amado hermano, de llenar en medio del vacío y en medio del desorden, esto nunca, realmente nunca se va a llenar. Si Dios llena en medio del vacío y del desorden, ese lugar siempre va a estar lleno de vacío y de desorden. Pero la razón que Dios entró y removió el vacío, movió el desorden, movió el caos y comenzó a edificar, aleluya, en lo ordenado, es por eso que este mundo se pudo llenar y se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando, porque los principios de este mundo están edificados en medio del orden. Diga, se va a seguir llenando. Yo veo esa pared caer. Los que están mirando el vacío dicen, los que están mirando el caos, voltean a su no, cuando ya está cayendo. Ya está cayendo.
porque algo se está formando. Algo se está formando en medio de este vacío. Se está llenando. Dije, se está llenando, hermanos. Todavía hay poco, ya, muy poco caos que Dios tiene que arreglar por aquí. Hay muy poco desorden, vacíos que Dios quiere arreglar todavía. Muy poco. Vamos a cerrar este año 2022 con un crecimiento maravilloso. Mi esposa me dio una palabra y me dijo: necesitas empezar. Mire, el otro día fui y compré una almohada, muchas más largas, porque me gusta abrazarlas. Cuando mi esposa no quiere, yo abrazo la almohada. No se cree. Ella siempre quiere que la abrace. Y compré una almohada y yo no me había fijado lo que ella decía. Y dice: ¿sabes lo que dice esa almohada? No, dice: ora más y preocúpate menos. Y ahí la tenía en la almohada, yo no sabía, la abrazaba y no sabía que ahí tenía la frase de Dios, el mensaje de Dios. Ora más y preocúpate menos. Wow, eso me impresionó, hermano. Eso me impresionó. Y ahora ando menos preocupado, porque yo sé que Dios está trabajando ya Dios tiene la persona que se va a sentar ahí, la que se va a sentar acá, la que se va a sentar acá, la que se va a sentar, la que se va a sentar donde tiene la bolsa, ya tiene la que se va a sentar ahí. Dígale: Señor, cuando venga yo la quito, Señor. Dios está haciendo algo. Yo no sé, pero yo siento que Dios está haciendo algo aquí. Siempre que Dios restaura el orden, algo están haciendo del caos. En el caos Dios está trabajando, anulando el viejo orden y dando nacimiento al nuevo. No se preocupen, músicos. Aquí había un viejo orden que traían desde que la iglesia comenzó. Hoy me alegré en mi corazón porque los oí que ya estaban con un repertorio diferente al principio. Y se oía bien bonita la alabanza, que hasta el pueblo entró en bendición. Esto quiere decir que ya algo, dije, algo está naciendo. Dije, algo está naciendo en medio de la alabanza. Algo está naciendo en medio de estos instrumentos. Algo está naciendo en medio de ese grupo. Algo está naciendo en medio de la iglesia. Algo se está gestando ahí. Yo no lo veo, pero el ultrasonido de Dios me enseña que algo se está formando en el vientre de la iglesia. El ultrasonido de Dios me dice: algo se está gestando en el vientre de mi pueblo. En medio del caos, algo está gestándose. Algo para ti, algo se está gestando, pueblo del Señor. Usted va a ver, escúcheme, el anhelo más grande en este tiempo debe de estar, o los intereses más grandes de nuestra vida, de nuestros anhelos y de nuestros deseos, deben de estar enfocados en las ganancias del reino de Dios. Si usted no gana mucho, no le hace con que el reino de Dios gane. Si usted pierde un amigo, si usted se encuentra un enemigo por causa de la palabra, no le hace, pero que el reino de Dios gane. Si la iglesia me deja de querer por predicar la palabra de Dios, no le hace. Yo quiero que el reino de Dios gane. Mire, le quiero dar una noticia, porque a veces como que nosotros somos los únicos aquí. No, quiero decirle que ahí en YouTube tenemos mucha gente que ya se está suscribiendo y mucha gente que está entrando a visitar y a oír los mensajes, a ver los videos. Quiero decirle que ya no estamos solos. Hay uno que está llegando ya a los 4,000 personas oyeron la palabra que sale de este lugar, amados hermanos. Así es que yo me doy, aleluya, por una parte de recompensado, porque la palabra que estamos dando, algunos la están escuchando y yo sé que esa palabra está provocando algo en
en ellos. Si usted no recibiera esto, no le hace. Yo sigo con esto, porque hay otros que ya se están añadiendo, ya están oyendo, ya se les está sembrando la semilla. Eso va a traer una recompensa. Si no sucede aquí en la tierra, en el cielo sí va a suceder, porque allí hay gente que está oyendo la palabra, que ya se hacen responsables de su vida espiritual por el mensaje que escucharon. Sí, se está oyendo. No eres el único, hermano. Hay más gente. El caos, Dios está trabajando. Dice en Hechos 2, vemos el cierre del viejo sistema farisaico y la creación de un nuevo prototipo, la iglesia. El Señor Jesucristo viene y establece un orden y saca el caos. ¿Por qué vino el caos? Porque ellos desobedecieron la ley y los mandamientos, y eso trajo un caos espiritual. Dije, cambió la ley espiritual, la cambiaron por religiosidad, y trajo un caos espiritual a la sociedad. Jesús viene y somete todas las cosas bajo sus pies y establece un orden. Dije, Señor, establece un orden y pone un tropotipo, la iglesia. Establece su iglesia. Había 120 personas en un aposento alto cuando el Espíritu Santo cayó, creando un caos. Ninguno sabía lo que estaba sucediendo. Estaban atónitos, estaban perplejos, estaban impresionados por lo que estaba sucediendo en ese aposento. Algo estaba pasando allí adentro. Ellos miraban ruido, oían estruendos, miraban sacudimientos, miraban que gritaban allá adentro y decían, algo está pasando dentro de ese aposento. Los que estaban afuera estaban atónitos, impresionados, pero los que estaban adentro, ellos estaban recibiendo la transformación, ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, ellos estaban recibiendo la bendición. Algo se estaba manifestando, algo se estaba gestando dentro de ese aposento. Eran 120 personas que se habían entrado a reunirse nada más, y que de allí iban a salir como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo prototipo espiritual, el cual, amados hermanos, hasta el día de hoy, aleluya, el cual el diablo no prevalecerá en contra de ella, ni las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque se gestó en medio de un caos, estruendo, vientos, sí, sorpresas, pero ahí estaba gestándose. Dentro del grupo elegido había orden, porque ellos sabían que era lo prometido de Jesús, pero toda la gente de alrededor escuchaban, veían solamente lo que parecía un caos. Quizás ellos ven lo que parece un caos aquí, y quizás ellos digan, hay un caos ahí en la iglesia apostólica Pentecostés. Pero lo que ellos no saben, que dentro algo se está gestando. Dije, algo se está gestando. Ellos no ven lo que sucede adentro, pero dije, algo ahí se está gestando. En medio del caos, Dios está trayendo quietud y orden. Oiga, en medio del caos, Dios está trayendo quietud. Dígale que está a su lado, esté quietos. Esté quieto. Dice, Dios creó la orden solo desde el caos. Él no crea el orden desde el orden. Dios solamente del caos. Cuando Dios interviene, trae un nuevo orden. Cuando Dios interviene. Y Dios está interviniendo en esta casa, iglesia. Yo tengo la certeza, seguridad, hermanos, tengo 17 años pastoreando esta casa, esta iglesia, y conozco el mover de esta iglesia. Y he aprendido los procesos de la iglesia, y este proceso me enseña que Dios está trayendo orden. Orden. Hay enemigos del orden y hay amigos del desorden, pero Dios está trayendo orden. Y cuando Dios está trayendo orden, el desorden no puede prevalecer. El desorden no va a triunfar cuando el Dios está trayendo el orden. Dios trabaja con su propio estilo de orden en medio de un total caos. Dios tiene su forma. Dios tiene su forma. A menudo fallamos, pues no podemos ver el orden que Dios está creando en medio del caos que Él está permitiendo. No falles, hermano. No falles. No des conceptos equivocados. No des opiniones equivocadas. No te adelantes.
a decir que se acabó. No, porque cuando para el hombre se acabó, para Dios comienza. Para cuando el hombre dice se terminó, el Señor dice este es el momento de yo comenzar. Cuando el hombre se rinde, el Señor dice este es el momento de yo comenzar a operar. Así es que ríndase delante de la presencia de Dios. En medio del caos, Dios frecuentemente está en silencio. En silencio. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que que ya se anegaba. Y él estaba, oiga, y él estaba en la popa, hablando de Jesús. Cuando los discípulos enfrentaban una tormenta, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabrestal. ¿Dónde estaba Jesús en medio de la tormenta? Durmiendo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta? En medio del caos. Porque era irresponsable, porque descuidaba a sus discípulos, porque no le importaban sus discípulos, o porque tenía miedo. ¿Por qué Jesús estaba dormido en medio de la tormenta? Porque Jesús conoce y sabe que en medio del caos Dios está gestando algo. Yo le dije a usted que debe estar quieto. No se escandalice, hermano. Quédese quieto. Hay gente que se escandaliza y dice, ya me llevó el diablo. Oiga, no se escandalice, no se precipite. Ya me atacó el diablo. Me va a matar el diablo. Ay, me duele acá, me va a matar. No se precipite, no se escandalice. Quédese quieto, dormido en el cabrestal. Y ellos siendo atacados por las tormentas, y Jesús dormido. Es porque él sabía mantener paz en medio del caos. Él sabía estar quieto en medio. Los discípulos moviéndose de un lado para otro, asustados, preocupados, angustiados, y Jesús descansando. Hay gente que hoy no aguantan la situación y se desesperan, se deprimen, se angustian, se encarreran. Quieto, descansa, descansa. Pero es que usted no ve, pastor, me pide que descanse. Descansa como Jesús descansaba en medio de la tormenta. Descansa. Pero es que no ve, no nos va a alcanzar. Mira, ya se llegó el mes, no nos va. Descansa y confía. Descansa. Y le despertaron, oiga, los que no descansaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿estás descansando y nos tienes descuidados? No, es que él no tenía la fe que ellos no tenían la fe que Jesús tenía. Jesús tenía una fe que sabía que en medio del caos él podía descansar, porque después del caos iba a llegar el orden. Usted debe aprender a descansar ahora, porque usted debe saber que aunque haya caos ahora, mañana ya va a llegar el orden. Las cosas van a regresar a su normalidad. Las cosas van a volver aleluya, a su condición. Las cosas se van a arreglar. Ay, Dios mío, descanse. Descanse. Sí. ¿No tienes cuidado que perezcamos? Una de las cosas que debemos de aprender, que el Señor no nos va a descuidar en medio de este caos que estamos viviendo en este mundo. Descanse, hermano. No anda angustiado qué va a hacer. No, descanse. Descanse. Sí, no tienes cuidado que perezcamos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece y cese el viento. Cese el viento, y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temiendo con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Sí,
Dice, así como los preocupó a sus discípulos con Jesús durmiendo en el bote, nosotros a menudo tenemos la impresión de que Dios nos está olvidando y que no está haciendo nada por nosotros. Tranquilo, Dios está haciendo algo por ti. Dios se está moviendo. El Señor opera desde la quietud. Pónganse de pie, mis hermanos. El Señor opera desde la quietud. Dios no necesita ver que todo está en caos para operar. Dios no necesita entrar en caos. Dios no necesita que usted entre en caos para operar. Dios quiere que usted esté tranquilo. Tranquilo. Dios quiere que usted se quede quieto ahí. Quédense quietos. Espérense a ver la mano de Dios. Espérense a ver el poder de Dios. Él está en el mismo bote esperando que crezcamos lo suficiente como para pedir su paz para nosotros mismos. Muchas de las veces no vemos que Dios trae la calma y sentimos como que las tempestades ya tienen mucho tiempo y siguen y siguen y siguen y siguen. Y usted le dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tantos años, tanto tiempo y no me lo has arreglado? Y el Señor dice, mi hijo, es que te estoy evaluando. Primero quiero que madures, que crezcas, que te formes, para yo quitarte todo eso. Primero quiero que crezcas. Pero Señor, ya no aguanto. Pues crece. Pero Señor, no temas, estoy contigo en la misma barca. Los sacudiones que tú sientes, los siento yo. El problema es que tú estás agitado, estás agitada, y por eso no has crecido en fe y no has madurado. Ponte a descansar. Confía que yo estoy contigo en la barca y que en cualquier momento yo le voy a decir a las tempestades, calla, enmudece. Pero cuando vea que tú maduraste, cuando vea que tú ya creciste, entonces, pero Señor, madura, crece. Pero Señor, estoy contigo en la barca, ¿qué te preocupa? Descansa. Descansa mientras la tormenta está. La razón que los discípulos no descansaban es porque ellos querían controlar la tormenta. Ellos querían controlar el barco en medio de la tormenta. ¿Y sabe cuándo se les solucionó? Cuando llamaron a Jesús. ¿Y sabe cuál fue el error de ellos? Que creyeron que tenían que llamar a Jesús para que eso parara, cuando Jesús les dijo, hombres de poca fe, pues si ustedes mismos pueden parar la tormenta. Ya había habido hombres que habían parado el sol. Ya había habido un hombre que paró la lluvia y que hizo llover. Ellos conocían las escrituras. ¿Por qué entonces ellos no pararon la tormenta? Porque no estaban suficientemente maduros. Porque se escandalizaron. Porque en medio de la tormenta, porque no eran suficientemente maduros. Porque ellos quisieron arreglar la situación antes. ¿Por qué le tuvieron que hablar a Jesús? Porque no estaban listos todavía. Si estás luchando con tus propias tormentas, primeramente reconoce que Jesús está contigo en la barca. Descansa. Ordénale a la tormenta con autoridad. No te precipites, no te angusties, no te adelantes. Madura.
Cuando Él los considere oportuno, el Señor se levantará en nuestro bote y habrá paz a nuestra situación. Cuando Él diga: este ya está listo, este ya está formado, déjale, traigo paz. Después que los discípulos estaban agitados y corrieron cuando arrestaron a Jesús y se fueron huyendo y escaparon y se escondieron y regresaron a sus trabajos, Jesús vino y los encontró dentro de un cuarto y les dio la paz y les dijo: paz a vosotros. Tranquilos, ya pasó el caos. ¿Por qué están escondidos? No te escandalices en el caos, hermano. No te escandalices. Hay gente que hace tanto escándalo con las guerras que tiene con el enemigo. Es normal que usted tenga guerras con el enemigo. No es algo del otro mundo, ni es el único que batalla con demonios. Tranquilos. Jesús llegó tranquilo. ¿Sabes cuáles fueron los que se angustiaron y se preocuparon? Los demonios que estaban dentro de ese gadareno. El hermano David habló de eso. Ellos son los que se perturbaron. Oyes, a veces pasa al revés. Son los hermanos los que se perturban y le piden permiso a los demonios. Solo dame permiso, demonio, de amanecer mañana. Oye, Él no es tu dueño. El Señor lo puso bajo tus pies. Los demonios dijeron: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y Jesús estaba en paz. En paz. Danos chance. No eres tú el que le vas a pedir oportunidad. Tú solamente párate en paz ahí, quieto, en medio de la tormenta, firme en medio del demonio. Firme. Me voy a parar a ver qué reacción tienes. En ocasión me tocó ir al hospital cuando empezábamos la iglesia a hacer liberación de una jovencita de 16 años, 15 años, algo así. Y cuando llegué al cuarto de donde tenían atendiéndole, la tenían toda amarrada y todo eso, se llevaban desde la escuela, poseída. Y cuando entré al cuarto, yo solo me paré así. Y se escandalizó y dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Pues ya sabes a lo que vine, sales fuera en el nombre de Jesús. Ese día el hermano Rogelio me acompañó. Así. Porque el diablo tiene que reconocerte. El diablo tiene que saber que tú no le vas a pedir una oportunidad a él, que él te tiene que pedir una oportunidad. El diablo tiene que saber que no eres tú el que te vas a atormentar, es él el que se va a atormentar. Yo veo cristianos en veces que andan atormentados por el enemigo. ¿Por qué? Si usted es un hijo de Dios, ¿por qué te va a atormentar? Él está en su barca, Él va con usted, Él camina con usted. Solo parece firme como el cepal. Solo. En medio de la tormenta Jesús declara Jesús declara lo que Él era. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta usted va a declarar lo que usted es. Usted se asusta, se atemoriza por la tormenta, o usted dice: esta tormenta no es nada, lo que viene es mejor. Te va a decir: esta tormenta no es nada, lo que viene es mejor. La confusión, caos, sirve para que la iglesia se alinee con lo que Dios está haciendo. Dije: el caos que a veces enfrentamos, esto le ayuda a la iglesia a alinearse con lo que Dios está haciendo, mis hermanos. Dije: Dios usa el caos para alinear a la iglesia lo que Él va a hacer con ella. Dije: Dios está alineando en medio del caos a esta iglesia para hacer lo que Él ha prometido que va a hacer con ella. Dios es fiel. Y a veces sentimos que Dios no nos ha cumplido.
Dice el Señor: no te he cumplido en las cosas que bendicen mi reino, no te he cumplido en llenar esta casa, no te he cumplido en traer las almas a este lugar, no te he cumplido en eso, pero sí te he cumplido en darte un lugar, sí te he cumplido en entregarte la propiedad, sí te he cumplido en darte un buen trabajo, sí te he cumplido en lo tuyo, yo te he cumplido en lo mío. Espérate, yo voy a cumplir en su tiempo. En lo mío, quédate en paz, porque ahora hay caos. Quédate quieto, quédate tranquilo, pero tranquilo, yo estoy contigo dentro de la barca. Yo estoy contigo dentro de la barca. A través del caos el Señor está desmantelando los estereotipos y creando un nuevo prototipo de iglesia. Oiga, Dios en medio del caos está quitando los estereotipos, todo lo falso, todo lo que no es, todo lo que no produce, todo lo que está en desorden. Dios lo está quitando, porque dice: voy a hacer de mi iglesia un nuevo prototipo. Un nuevo prototipo que quiero que se mire mejor. Mejor. Sí. Voy a hacer mi iglesia con lo mejor. Dios hizo todo y dijo, vio Dios que era bueno, con lo mejor. Dios está tratando de romper nuestros moldes para llamar a una nueva dimensión de poder y autoridad. Dios está arrancando cosas. Dije, Dios está quitando cosas. Dios está podando, así como el árbol es podado para que dé más fruto, para traer fruto en abundancia. Dios está tratando de romper nuestros moldes para llevarnos a una nueva dimensión de poder y autoridad. Nosotros estamos siendo incomodados por el Señor. Sin embargo, en la medida que nos alineamos con sus propósitos, el orden comenzará a surgir. Entiende que Dios tiene un propósito con